Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche en punto. Hoy día, diciembre 13 del 2019, ya prácticamente 2 semanas más. Y se va este año y tenemos un nuevo año 2020. Hoy esta noche vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg, la pregunta 31. Eh, Vamos a empezar entonces con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y poder aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea un momento de edificación espiritual, de edificación mental, emocional. Padre Celestial, que tu palabra sea como esa espada, como dice la misma palabra de dos filos, y lo es. Que nuestra mente y nuestro espíritu estén dispuestos. Así oro en el nombre de Jesús. Amén. Ah, el Catecismo de Heidelberg, pregunta 31, dice así: ¿por qué se llama Cristo, que significa ungido? La respuesta: debido a que ha sido ordenado por Dios, el Padre, y ha sido ungido con el Espíritu Santo, para ser nuestro principal profeta y maestro, que nos revela completamente el consejo secreto y la voluntad de Dios con respecto a nuestra liberación. Nuestro único sumo sacerdote, que nos ha librado por el único sacrificio de su cuerpo, y que continuamente defiende nuestra causa con el Padre, y nuestro Rey eterno, que nos gobierna con su palabra y espíritu, y que nos protege y nos mantiene en la libertad que ha ganado para nosotros. Entonces, es la pregunta 31 del Catecismo de Heidelberg. Y vamos a empezar entonces a la exposición. Vamos a leer parte del comentario. Hay muchos conceptos, muchas definiciones, y nos va a ayudar a entender lo que es la teología propiamente reformada, ya que el Catecismo de Heidelberg contiene toda la uh, teología reformada pura. Heidelberg. Jesús es el nombre propio del mediador. Cristo es, diríamos, aquí lo ponen en el catecismo, en el comentario, como una apelación adicional. Jesús, su nombre, cuando nació, es también su nombre Cristo, el Salvador prometido, el Mesías prometido. Ambos títulos designan el oficio de Jesús, ¿no? Pero muchas veces no se entiende bien, porque mientras el nombre de Jesús denota el oficio del Señor en forma general, el nombre de Cristo expresa de una forma más extensa lo que le hace distintivo. Por el nombre de Cristo expresa las tres partes de su oficio. Cristo expresa las tres partes de su oficio. ¿Cuáles son las tres partes de su oficio? Número uno, el oficio profético. Número dos, el oficio sacerdotal. Y número tres, el oficio real, ¿no? Entonces, el nombre de Cristo significa literalmente el ungido. De ahí que Jesús es el Salvador, al mismo tiempo que es el Cristo. Cristo es la forma griega de Mesías, que significa también el ungido. Y por lo tanto, una vez que está ungido, tiene tres oficios o tres partes, como ya se ha dicho anteriormente, hace un momento: oficio profético, sacerdotal y real, ¿no? Eh, la razón
entre los evangélicos se autoproclamen pastores y salen a predicar. No implica que estén ordenados a predicar, no implica que tengan la autoridad de predicar. Es decir, sin el evangelicalismo que está todo México, Centro y Sudamérica, que se ha diseminado, está la idea antibíblica que porque uno habla, ¿no? Tiene el don de hablar, se puede poner al frente y hablar lo que sea. No es así. Según la Biblia, solamente aquellos que están ungidos y ordenados tienen la autoridad de enseñar. El resto no. No importa cuánto usted sepa la Biblia, no lo puede hacer, porque no tiene la ordenación. Evangelicalismo empezó hace 100 años, 100, 150 años. Antes no se creía eso. Eso vino con el evangelicalismo. Y generalmente, lamentablemente, en México, Centro y Sudamérica, Latinoamérica, no entienden de eso. No entienden. Le agarran a uno, fulano, ¿sabes hablar? Sí. ¿Puedes predicar? Sí, vente a predicar. No, así no es. Así no es. Eso está muy mal. Dentro de las escrituras, cuando se lee el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se sigue el patrón bíblico de la unción, ¿no? Ordenado. Por eso que la unción implica, ¿no? Que es ordenado al oficio, ¿no? A través de los ancianos. Por lo tanto, se concluye que el que es profeta, el que es sacerdote y el que es rey es porque ha sido llamado para ser ungido, ¿no? Para ser ungido. Ahora, cuando se dice ungido, tampoco estoy hablando del concepto humana, tradición humana. Y eso ha malogrado a todo el evangelicalismo. Estamos hablando del evangelicalismo que entró en México, Centro y Sudamérica. Lo ha malogrado todo. Por eso el evangelicalismo es un cristianismo malogrado. Sí, aunque se enojen, es la verdad. Porque nace de los Estados Unidos 100 años, hace 120 años. Antes no había eso. Antes no existía ese concepto. Ahora se ha diseminado en todas partes, ¿no? Hay cantidad de sectas evangélicas, cantidad, de todo tipo, ¿no? La Biblia enseña diferente. Por eso que es muy importante conocer la teología reformada. Porque aquí nos está diciendo que los tres oficios de Cristo como Mesías es el ser sacerdote, el ser profeta y también rey. Y todos esos tres oficios están expresados en el título de Mesías. Mesías es la palabra hebrea castellanizado de Masías o Mashiach. O sea, Mesías no es español, es hebreo mal hablado. ¿Okay? Cristo tampoco es español, es griego mal hablado. O sea, nosotros, nuestro español, son palabras mal habladas de otros idiomas. La mayor parte es griego. La mayor parte es griego. O sea, claro, uno se ha castellanizado. ¿Saben lo que es castellanizado? Castellano viene de Castilla, de España. Entonces, palabras
o expresiones que no se entienden. O sea, malogramos el castellano, lo hemos malogrado, es la verdad. Pero en fin, ese es otro tema. ¿Qué significa ser ungido, o cuando se llama ungido de Cristo? Ya que las escrituras no hablan que Jesús se le puso aceite, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces los tres oficios, el oficio sacerdotal de Cristo y el oficio real de Cristo. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? ¿No? Cuando se habla de la unción. Bueno, la unción es una ceremonia en la cual los profetas, los sacerdotes y reyes eran confirmados en su oficio para ser ungidos con una cierta calidad de aceite. Generalmente en la antigüedad se usaba el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva se derramaba en la cabeza del profeta, del rey, ¿no? Uh, o del sacerdote, el aceite de oliva. El aceite de oliva todavía hay y es muy bueno también. Tiene propiedades curativas para todo tipo de situación. Sí, ¿qué significaba eso? Significaba cuando le estaban ungiendo la ordenación o el llamado al oficio por el cual ellos eran separados. Ahora entiende por qué es muy importante que los oficios de obispo, ¿no? Los oficios de obispo, del presbítero, no puede ser cualquiera. A ver, Carlito. ¿No? Del oficio que se le ha dado. Por ejemplo, al rey generalmente el sacerdote le ungía, porque en ese momento se le estaba dando los dones para que él pueda llevar a cabo su oficio de rey. El profeta también, su oficio de profeta, todo su trabajo tenía que ser autorizado. Y inclusive el mismo profeta también lo hacía lo mismo. No, también hay una analogía entre lo que significa el signo y la unción externa, ¿no? La cosa que significa. Uh, por ejemplo, la unción significaba, ¿no? O elemento del aceite significaba fuerza, vigor, renovación. Tiempo estaba significando que estaba listo, preparado para llevar a cabo el oficio que estaba siendo uh, separado para esa obra. Pero al mismo tiempo el aceite significaba también la presencia del Espíritu Santo, ¿no? El cual renueva, ¿no? Vigoriza, ¿no? Y haciendo a la persona capaz de poder hacer su trabajo, ¿no? En cada momento. Otra cosa muy importante es que aquellos que eran ¿no?
Otro punto de diferencia es que nadie que fue ungido en el Antiguo Testamento recibieron todos los dones. Unos recibieron otros, otros más que otros menos que otros. Sin embargo, Jesucristo tuvo todos los dones en su plenitud y en su más alto sentido. Por lo tanto, aunque a Jesús nunca se le ungió con aceite como se lo hizo al profeta, um, su unción espiritual por el Espíritu Santo fue real y fue perfecta. Jesucristo fue entonces ungido porque fue ordenado para el oficio de mediador por la voluntad de su Padre Celestial, ¿no? Jesús mismo dijo, yo no he venido por mí mismo, pero mi Padre me ha enviado, dice así. El Señor ha hablado, ¿no?, a nosotros por medio de su Hijo, a quien Él ha señalado como heredero de todas las cosas. Eso está en Juan 7:28 y también en Hebreos 1:1. Dos, Jesús, el Cristo, fue ungido porque su naturaleza humana, ¿no?, fue, su naturaleza humana recibió los dones del Espíritu Santo sin un límite de medida. Él recibió todos esos dones, ¿no? ¿Para qué? Para que Él pueda tener naturalezas. ¿Cuál es el... aquí hay otra cosa muy importante. Jesucristo es profeta, Jesús es sacerdote, Jesús es rey y mediador respecto a cada naturaleza, el cual es confirmado en la palabra de Dios por dos puntos fundamentales. Número uno, las propiedades de cada naturaleza del mediador son atribuidas a la persona total, ¿no?, de Jesucristo, de acuerdo a la comunicación de sus propiedades. Pero en respecto a la naturaleza, solo a la forma peculiar como Dios, el hombre Cristo es omnipotente, eterno, en todo momento, de acuerdo a su divinidad. Número dos, los nombres también del oficio de mediador a toda la persona de Cristo respecto a su naturaleza divina y humana. Sin embargo, se preservan las propiedades de cada una naturaleza sin que se mezclen. O sea, en Jesucristo está, Él es Dios y hombre, tiene las dos propiedades, pero no se mezclan, porque ese es el oficio de mediador, ser mediador entre Dios y ser mediador entre Dios y los hombres. Para que de esa forma entonces Él pueda llevar a cabo su trabajo, ¿no?, que es apropiado para Él en conexión uno con el otro. ¿Qué es el oficio de Cristo, el oficio profético de Cristo? ¿Cuál es su oficio profético de Cristo? Habiendo entonces ya hablado
Un profeta ya sea es un ministro o viene a ser la cabeza principal de los otros profetas, el cual es Cristo. De esta clase de profetas lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y algunos en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran personas inmediatamente llamadas y enviadas por Dios a su gente para que ellos puedan entonces exhortar al pueblo de Israel de sus errores, de sus pecados, amenazándoles, ¿no? De los castigos que vendrían sobre ellos si seguían pecando, violando la ley de Dios o siendo idólatras. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios levantó profetas, Isaías, Jeremías y otros más, y los mandaba al pueblo de Judá para decirles, exhortándoles que dejen de adorar a dioses falsos. Si ustedes leen el libro de Isaías van a ver ahí claramente que el pueblo de Israel, los reyes de Israel inclusive, los profetas de Israel, los sacerdotes, ¿no?, de Israel, ellos adoraban a dioses falsos, ¿no? Inclusive habían falsos profetas. Entonces Dios levantaba a los verdaderos profetas para predicar a los falsos profetas. Y eso es muy importante, hermano. Por eso, leyendo el Antiguo Testamento, entonces uno puede conocer todo lo que estaba pasando en ese periodo de tiempo antes de la venida de ahí también que hubo falsos profetas. O sea, la idea de profeta es muy importante. Es muy importante. Otra cosa también, aparte de exhortar, era que el profeta anunciaba los castigos que iba a venir al pueblo si seguían. Ahora, no es que el profeta tenía el poder, lo revelaba. Y una de las cosas evidentes que Dios revelaba era la invasión de los asirios a Israel y la invasión de Babilonia a Judá. Dios levantó a hombres, a profetas, diciéndoles que por su necedad, por su idolatría, ¿no?, por su injusticia, Dios va a usar, ¿no?, a gente poderosa, pueblos paganos poderosos, para castigar a Israel. Entonces llamaban al arrepentimiento, ¿no? Tenían que ser. Pero vemos la historia que no fue así. Israel fue saqueada por Asiria y luego después, 200 años después, por Babilonia, Judá, entonces fueron llevados al exilio en Babilonia. ¿Por qué sucedió eso? Justamente porque el pueblo de Israel, los reyes de Israel, los sacerdotes de Israel, ellos entraron a la idolatría. Ahora, estamos hablando de una nación política, un pueblo político como Asiria, ¿no?, invadió, ¿no?, a otro pueblo política
¿no? En el mundo entero y en nuestra región, que es México, Centro y Sudamérica, ¿no? Que es Latinoamérica, vamos a ver que todos los problemas políticos que están pasando, yo lo veo, interpreto desde el punto de vista escritural, juicio de Dios. Juicio de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes o presidentes y el pueblo en general es idólatra. Ahora, por todos pagan los pocos y los redimidos. Así fue en el pueblo de Israel. Así fue. Entonces, es muy importante de ahí sacar la conclusión de que si Dios castigó a estos pueblos en la antigüedad y sigue castigando ahora, es porque Dios toma en serio sus promesas. Cuando una nación es idólatra, entonces todos sufren las consecuencias. Cuba, Venezuela. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Entonces, esto es lo que hacían los profetas. Dios los llamaba en el Antiguo Testamento para decirles, exhortarles, ¿no? A que vuelvan. De lo contrario, juicio vendría como sucedió. En el Nuevo Testamento, ¿no? Un profeta era una persona llamada inmediatamente por Dios para que esa persona predique también con el don de profecía acerca de cosas de ese momento que iban a venir, ¿no? Había o gritón, ¿no? Y siente hablar cosas, ya es profeta. No, él es gritón, pero no es profeta, ¿no? Profeta es una persona que es un oficio que es reconocido por la iglesia local de acuerdo a los patrones bíblicos por los obispos, ¿no? Y también por los ancianos de la iglesia. Prácticamente eh, un obispo, que lo llaman pastor en el evangelicalismo, que es un obispo, todo el cuerpo de ancianos, de presbíteros, entonces ellos son los encargados, ¿no? Ellos son los encargados de instruir al pueblo. Nadie más tiene la autoridad de instruir al pueblo, cuando digo el pueblo, a la iglesia local, en las escrituras, para que uno entonces crezca doctrinalmente sano, sin que sea llevado por todo tipo de doctrina totalmente herética, ¿no? Eso es muy importante, por eso el sometimiento, ¿no? A obispos, a ancianos, a presbíteros, debidamente conocedores de las escrituras, para que de esa forma no presten atención, ¿no? A charlatanes que engañan a los que son también ignorantes, porque un ignorante va a escuchar a un charlatán. No quiere decir ignorante, escuche
bíblicamente puramente reformada. ¿Ok? También enseñó, ¿no?, las verdades eternas, ¿no?, como hijo del Padre. Eh, Padre es el autor de la doctrina del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, ¿no?, que Jesús lo impartió con el poder y a través del Espíritu Santo, ¿no? De esa manera, ¿no?, iluminando la fe en los corazones de los hombres y eligiendo a sus apóstoles. Jesús eligió a sus apóstoles, 12, y los envió, ¿no?, para predicar el Evangelio a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, el oficio profético de Cristo, ¿no?, es entonces, número uno, revelar a Dios y su voluntad a los ángeles y a los hombres, el cual puede ser conocido solamente a través de su Hijo por una revelación especial. Dice Juan en su carta, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18, dice, Él que está en el seno del Padre, Él lo ha hecho conocer. Yo hablo al mundo las cosas que yo he escuchado de mi Padre. Jesús mismo dijo, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo al pueblo de Israel, lo que yo hablo, yo no lo hablo por mi todo eso que escuchó de su Padre en la tierra, lo predicó. No podía hacerlo de otra forma. También era proclamar la ley. Y él proclamó la ley de Dios de la mejor forma posible, totalmente separado de las tradiciones de los fariseos. Cristo entonces cumple su oficio profético también instituyendo y preservando el ministerio del Evangelio, ¿no?, para levantar y enviar profetas, apóstoles, maestros y otros ministerios para la iglesia, ¿no? Y eso se ve en, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 11. Voy a leerlo. Ustedes me siguen. Efesios 4:11 dice así: y él mismo, ¿quién es él mismo? Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. O sea, su oficio profético se entendió en la Reforma que tenía el propósito también de instituir el Evangelio para levantar profetas, ¿no? Para que, dice el versículo 12, para la madurez de los santos, para que el cristiano en la iglesia local crezca en madurez espiritual. Uno no crece en madurez espiritual escuchando a profetas falsos. Es a
al segundo punto, que es el aspecto del sacerdocio, el oficio sacerdotal de Cristo. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote en general es una persona separada por Dios, señalada por Dios, para el propósito de ofrecer sacrificios en ceremonias rituales, pero también para interceder y enseñar a otros. Era un sacerdote. Podemos distinguir entonces a aquellos que sirven en la capacidad de sacerdotes, hablando de ellos como algo típico y real. Un sacerdote típico era una persona ordenada por Dios para ofrecer sacrificios, ¿no? O sea, sacrificios de animales, un sacerdote. Ustedes saben que en el tiempo, no sé si ustedes saben lo que es un carnicero. Bueno, un carnicero, si han visto a, a las plazas, los mercados del pueblo, ¿no? Un carnicero, usted le dice, quiero, está colgado ahí la res. Y dice, oh, me da esa parte. Agarraba al carnicero con una hacha grandísima y lo cortaba. O mataban también animales. Entonces al matar era todo un, digamos, regadero de sangre, porque mataban muchos animales para vender. Un sacerdote en el tiempo de Jesús era un, perdón, en el tiempo del Antiguo Testamento era un carnicero, porque ellos tenían que ofrecer machos cabríos, toros. Un toro es un animal grandísimo. Entonces cuando de pura sangre y se olía el olor a sangre animal. Ese era un sacerdote. Tenía que matar para ofrecer sacrificios. ¿No? ¿Por qué hacía sacrificios? Para hacer intercesiones por él mismo y por el pueblo. ¿No? Pero eran figuras que habían de venir, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo, no los machos cabríos. ¿No? O sea, tenía que entrar una vez al año al santuario, al lugar santísimo, y traer la sangre para que ofrezca a Dios, quemar incienso y hacer intercesión por los pecados del pueblo. Un sacerdote. ¿No? Él tenía una apariencia más espléndida porque su vestido era diferente a los demás y se consideraba como una persona de mucho respeto. Ofrecía sacrificio, hacía intercesión por el pueblo, y también la gente iba con él y le preguntaba cosas, diríamos, que no entendían, referente a conocer la voluntad de Dios, porque tenía ese era su oficio, ¿no? El significado verdadero del sacerdocio en realidad es Cristo, el Hijo de Dios, que fue ordenado inmediatamente por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para el oficio de sacerdote, ¿no? Habiendo asumido la naturaleza humana para que él pueda
sacerdote Jesús implica todo eso. Desde el punto de vista espiritual, eso es la fe cristiana. Eso es la fe cristiana. Ahora, hay 4 puntos principales en cuanto al oficio sacerdotal de Cristo. Número 1, enseñar a los hombres y que en esa manera enseñar al resto de las personas también. Y enseñar a otros que son llamados para que sean sacerdotes. ¿Para qué? Para que hacer que las personas que escuchen la palabra de Dios, entonces inclinen su oído a escuchar al Espíritu Santo hablar por la boca de ellos. El oficio de Cristo como sacerdote también, número 2, es ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. Pero claro, la aplicación se da a su pueblo, no a todos, porque no todos creen en Cristo. Número 3, para hacer continua intercesión en oración por nosotros al Padre, para que el Padre nos pueda recibir con favor a través de los méritos de Cristo por nosotros, habiendo hecho sacrificio perfecto en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que su sacrificio lo hizo a favor de nosotros, para que nosotros seamos aceptados por la fe con el Padre y ya no seamos enemigos de Dios, sino más bien tengamos la comunión con Dios. Número 4, para aplicar el sacrificio a todos aquellos por lo han aceptado y en verdad han entendido que procedo de ti y han creído. Yo intercedo por ellos, dice Jesús. No intercedo por el mundo. Ahí está. Jesús, lo voy a volver a repetir. Yo intercedo por ellos, no por el mundo. Entonces, claramente está viendo aquí que Jesús no vino a morir por todos. Vino a morir por todos los que el Padre le dio, que es diferente. Solamente el Padre sabe. Y Él intercede por ellos. Por nadie más. Por nadie más. Es lo que está diciendo Él aquí. Yo intercedo por aquellos que tú me diste. ¿Sabes por qué intercedo por los que tú me diste, Señor? Porque son tuyos. O sea, la razón por la cual Jesús intercede solamente por los que Dios le dio es porque ellos son de Dios. Que Pablo dice a los israelitas, no porque descienden de Abraham, son hijos de Abraham. Fíjese, y eso es tremendo. Porque si no son hijos de Dios, ¿hijos de quién son? Tienen que tener un padre. Y si Dios no es el padre de ellos, ¿quién es el padre de ellos? ¿Usted sabe quién es el padre de ellos? Si Dios no es el padre de ellos, ¿quién es el padre de ellos?
No existe que alguien diga, o tu padre es el diablo, o tu padre es Dios. Pero no puedes tener los dos padres y tampoco puedes decir no tengo ningún padre. Tienes que tener un padre. La pregunta es, ¿quién es tu padre? Esa es la pregunta. Muy bien, vamos a pasar al número 3, que el oficio de Cristo, el oficio real como rey. El rey también es una persona ordenada por Dios para que gobierne sobre cierta gente, para que también enacte leyes, aplique la ley, y que tiene poder y autoridad para compensar al bueno y castigar al malo. Hoy en día ya no hay reyes. Los reyes que hay en Inglaterra, en, en Bélgica, en Holanda, son reyes simplemente simbolismo, de simbólico. Ya no es como antes. Lo tienen ahí como tradición, pero ellos no hacen nada. Viven bien, tienen dinero, pero no tienen ninguna autoridad ni decisión política. Bueno, hoy en día hay presidentes, ministros de Estado y un montón de cosas. Entonces ellos, diríamos, ocupan el lugar de un rey porque tienen autoridad. ¿No? El presidente tiene autoridad. Entonces, diríamos que ellos serían los reyes en un sentido moderno. En el caso de Jesús, Él es rey, tiene poder. Y lo hace de una que no solamente nos muestra lo que Él ha alcanzado en nosotros, pero también inclina nuestros corazones y afectos por su espíritu para que hagamos lo mismo. Él preserva y defiende a nosotros en contra de sus enemigos, tanto interno y externo. Y Él provee con su Espíritu Santo los medios para que su iglesia no sea derrotada. Para dar a su iglesia, ¿no?, dones y la gloria final. Y finalmente, liberarnos de los males. Y al final de la escatología, al final de la historia, su iglesia verdadera, los que somos trigo, no la cizaña, se va a ir con él, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no?, de esta forma, para hacer una resumen, ¿por qué se llama Cristo? ¿Por qué Jesús se llama Cristo, el cual significa ungido? Número uno, dice porque fue debido a que ha sido ordenado por Dios el Padre y ha sido ungido con el Espíritu Santo, para que sea principal profeta y maestro, que nos revela completamente el consejo secreto y la voluntad de Dios con respecto a nuestra liberación. Que es nuestro único sacerdote, que nos ha librado por el único sacrificio de su cuerpo y que continuamente defiende nuestra causa con el Padre, y es nuestro Rey eterno, que nos gobierna por su palabra y espíritu, y que nos protege y nos mantiene en la libertad que ha ganado para nosotros. Amén. Entonces vemos ahí que Jesús es llamado el Cristo, que es ungido, porque eso le capa a poder ejercer sus tres oficios: el de profeta, el de sumo sacerdote, rey
eterno. Los tres oficios principales de Jesucristo. Para despedirnos esta noche, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Y que, Señor, en tu nombre podamos saber que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.